Es su única lengua. Y hemos llegado a situaciones tales como, por ejemplo, decir que por culpa guaraní una persona no habla castellano o no habla bien castellano, cuando en realidad esa persona habla guaraní y nadie le enseñó castellano. ¿Cómo voy a pretender yo que alguien que nunca habló castellano, por obra y gracia del Espíritu Santo, de un día para el otro, hable maravillosamente castellano? Imposible, hay que enseñarle castellano en todo caso. Y tampoco es obligación suya aprender castellano si ella no quiere. Si vive su mundo, si vive su vida en guaraní, pues respetemos esa condición. El guaraní es una lengua emergente actualmente. Impresionante es la manera en que hoy mucha gente abre los ojos y dice, pero qué importante es. Dentro de este campus, acá al costado hacia la avenida Mariscal López, está un legendario sitio que la mayoría de la población pobre del Paraguay conoce como el Hospital de los Pobres, el Hospital de Clínicas, el Hospital de Escuela de la Facultad de Ciencias Médicas. Yo doy clase con la gente que estudia enfermería y obstetricia y no van a creer que no pasa un día sin que alguien se acerque y me diga, profesor, ¿qué cambio llegué? Porque la mamá pues no va a venir a decir, mi hijo tiene gastroenteritis. El corazón de fin del mundo me lo sabe. Imposible. Ella sabe cambio llegué. Ella sabe ojeo. No sabe hidrocefalia. Ella sabe pegar gurú, no sabe de la hepatitis B. O ella usa un gurú para curar la discípula, que en términos médicos probablemente se llama erisipela. O una criatura nace con un tembebó. En Paraguay nadie tiene el labio leporino, el tembebó.